¿Qué tal? Este video está destinado a explicar cómo se crea una tarea multilang, es decir, multilingüe, en la plataforma de aprendizaje Uncode. Lo primero que tenemos que hacer es estar registrados en Uncode y pues tener nuestro usuario, ya sea como tutor o como profesor. Seguido de esto, vamos a buscar el grupo del que estamos creando la tarea, es decir, el grupo que nos hayan creado o hayamos creado nosotros mismos como administradores. En este caso voy a meterme a este grupo que se llama grupo de práctica. Aquí entonces podremos ver las tareas que están creadas y vamos a crear una nosotros. Entonces para esto vamos a la administración del curso, aquí, en la parte derecha, y seguido de esto vamos a donde dice crear nueva tarea. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear un ID de la tarea. Este ID es el que se va a mostrar en la URL de la tarea, por lo que pues es importante que primero nos revele información acerca de la solución de la tarea si es que se quiere, digamos, probar una habilidad en concreto. Y segundo, pues que tenga, digamos, algo de concordancia con el problema para que sea más fácilmente ubicable por los estudiantes. En este caso vamos a crear el problema de sumar dos números. Entonces voy a llamarlos sum to numbers. Seguido de que tenemos el ID, entonces creamos una nueva tarea. Le damos el botón de crear nueva tarea. Es importante notar que el ID de las tareas solo pueden tener caracteres alfanuméricos, así como guiones y guiones bajos. Esto quiere decir que los espacios, por ejemplo, no son permitidos. Aquí entonces ya tenemos la tarea creada. Y vamos a ver que tenemos unas secciones en donde podemos hacer algunos cambios relacionados con la tarea y editarla tanto como queramos. Primero que todo, para guardar o ver la tarea van a estar estos dos botones. Ya vamos a ver que para guardarla, esta tarea tal como está, vamos a tener que hacer unos mínimos cambios, agregar unas cosas. Y vamos a empezar a explicar cada una de las pestañas. Aquí en Basic Settings lo que tenemos es todo lo relacionado con la información del problema, es decir, su nombre, el enunciado que va a salir del problema, quién es el autor que va a salir en la parte derecha, cuál es el peso de este problema, generalmente es uno. Si se le pone un peso mayor o menor que uno, la nota en Uncode va a ser multiplicada por este peso. Eh, y otras configuraciones que generalmente no se van a mover. Por ejemplo, los límites de submission, es decir, cuántas entregas tiene cada uno de los estudiantes disponibles, cuál es la submisión que se va a evaluar, generalmente es la mejor, si el problema está accesible y otras opciones con las que no se han probado demasiado y que se pueden leer en Ingenious para qué sirven específicamente. Vale, la siguiente pestaña es Container Setup. Aquí simplemente vamos a encontrar el timeout de cada uno de los contenedores, es decir, de cada uno de los del problema en total. Vamos a tener el límite de la memoria y el límite del output, todo en megabytes, y el entorno de calificación. Luego aquí en los subproblemas vamos a encontrar básicamente cuáles son los problemas que se deben resolver con respecto a la tarea. Generalmente aquí vamos a manejar casos de entrada y de salida y solo va a haber un subproblema. Ya lo vamos a ver en las mínimas configuraciones en las que debería estar. Así se ve esta pestaña antes de agregar un subproblema. Y los tags que pueden ayudar a categorizar el problema. Como por ejemplo un problema de recursión, de ciclos, de machine learning y demás. Task Files se referirá al sistema de archivos. El sistema de archivos es una carpeta temporal en el que en nuestro notebook o en nuestra tarea de multilingües, como lo es en este caso, tenemos acceso a unos archivos. También esos archivos son necesarios para configurar el grader, el calificador automático. Entonces aquí se pueden subir todos los archivos que se quiera con la carpeta, con la ruta que se quiera. Y el grader será entonces el que se encargue de calificar. Cuando decimos que el grader debe generarse automáticamente,
estamos asumiendo que hay unos casos de prueba, como lo está aquí, por ejemplo a.in y a.out, y él va a tomar eso para calificar. Aquí en el máximo número de líneas de diferencia es las líneas que se van a mostrar cuando un estudiante tiene mal el problema y se le permite, por ejemplo aquí en all diffs o en show differences, que se pueda mostrar cuál fue el error de la salida que se esperaba. Igualmente las líneas de contexto, cuántas líneas van a haber aparte de las que van a estar mal. Luego tenemos algo muy importante que son el time limit, el tiempo límite de cada uno de los casos de prueba. Es decir, que en nuestro entorno de desarrollo, cuando estamos haciendo los problemas, deberíamos probar cuánto se demora nuestro código en correr cada uno de los casos de prueba. Si cada uno de los casos de prueba se demora alrededor de, por ejemplo, 1,9 segundos, entonces podríamos ponerlo en 3 segundos. Si ya es 1,5, en 2 segundos, para darle un poco de holgura y que los estudiantes puedan subir su código, que seguramente no va a ser tan optimizado como el que nosotros podríamos hacer para resolver este problema, si es que lo estamos haciendo. Y si no lo estamos haciendo y no lo estamos probando con código como tal, pues se debe ajustar a un tiempo, digamos, estándar, como por ejemplo 3 o 2 segundos. Aquí en el memory limit va a ser toda la cantidad de memoria que usa el programa en cada uno de los casos de prueba, y el output limit también, cuánto puedo imprimir el problema para que no dé un output limit exceeded. Ahora finalmente, antes de empezar a hacer unos ajustes específicos, vamos a revisar aquí en la URL que sea nuestro curso, en este caso es to remove porque es un curso de prueba, y la tarea debe tener el ID del que habíamos creado. Ahora vamos a hacer unos ajustes mínimos para poder guardar la tarea. Lo primero que se recomienda fuertemente es seleccionar una fecha en la que la tarea va a estar abierta, porque de lo contrario la tarea que estará predeterminadamente abierta y cualquier estudiante que esté en el curso en ese momento va a tener acceso a ella. Entonces aquí vamos a ponerle, por ejemplo, el 24 de septiembre al 26 de septiembre. Aquí se puede poner exactamente la hora de la tarea y bueno, eso es todo. Entonces aquí no necesitamos hacer nada por ahora. Lo siguiente es en el contenedor. Aquí tenemos que seleccionar la opción de multiple languages y por ahora nada más. Seguido de esto, en los subproblemas tenemos que crear mínimo un subproblema. Entonces para esto vamos a ponerle aquí un ID del problema que no es relevante realmente para la tarea en sí y que solo necesita uno cuando estamos a tratar de multilenguajes. Por ejemplo, le podemos poner uno o lo que sea, y aquí le ponemos code multiple languages, añadimos el subproblema y el subproblema nos va a permitir seleccionar cuál es el lenguaje de programación de entrada del que los estudiantes queremos que hagan las asignaciones. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser Java 8 y Python 3.6. Perfecto. Después de esto, entonces lo siguiente sería desactivar el grader automáticamente, el generar la nota automáticamente, y ya podemos guardar lo mínimo de la tarea. Es importante guardarla antes de, para que seguido de esto ya podamos añadir algunos archivos a la tarea. Entonces vamos a añadir algunos archivos a la tarea y vamos a hacer el ejemplo de crearlos aquí mismo, aunque generalmente se suben de un editor de texto. Entonces todos los archivos que empiecen por cualquier cosa, es decir, por ejemplo A, B, C o cualquier cosa, y tengan su respectivo .in y su respectivo .out, van a ser reconocidos como el calificador de encode como casos de prueba. Entonces esta es la forma más conveniente de hacer casos de prueba. Entonces vamos a crear entonces el archivo a.in como ejemplo y el archivo a.out como ejemplo. Entonces en el a.in lo que queremos hacer es saber cuál es el caso de prueba, y como es la suma de dos números, voy a meter el número 1 y el número 2 con un salto en línea. Aquí ya está listo. ¿Y qué es lo que esperamos de salida? Pues esperamos la suma de estos dos números, que es 3, y un salto de línea. Obviamente para cada problema pues esto variará y demás.
Listo, perfecto. Luego de que estamos aquí, entonces podemos ver que el archivo de entrada a.in y el archivo de salida a.out fueron reconocidos automáticamente como un caso de prueba. Aquí se puede decir si se muestran o no las diferencias cuando el input sea incorrecto, cuando la entrada del estudiante no sea la esperada. Y ya que tenemos un caso de prueba, ya podemos generar el grader automáticamente. Esto lo que va a hacer es una división de las tareas y de cada caso de prueba y las va a dividir entre la nota máxima. Por ejemplo, en este caso, pues la única tarea, el único caso de prueba vale el 100%. Luego podremos decidir sobre otras cosas, que es el límite de cada caso de prueba, es decir, de cada una de las ejecuciones, cuánto se va a demorar, la memoria, y seguido de esto ya podemos empezar a escribir algo del enunciado. Aquí ya es leer la plantilla y ahondar un poco más en el lenguaje de marcado RST, y aquí podemos ponerle el título de la tarea y guardarla de nuevo. Entonces ya luego podemos poner view task, ver la tarea, y ya tendremos todo lo que haremos escrito en el enunciado con la entrada, la salida, los ejemplos y los dos ejemplos que hayamos creado. Así podemos crear una tarea de multilang, es decir, de múltiples lenguajes para uno de nuestros cursos satisfactoriamente.